Listo, entonces vamos a empezar. Siempre mencionar las normas de convivencia que tenemos que tener en cada clase. Yo sé que ustedes lo cumplen, pero es necesario tenerlo en cuenta también. Entonces, los objetivos que vamos a tener, lo que vamos a revisar hoy, van a ser reconocer las diferentes alveolopatías y sus manifestaciones clínicas, cómo reconocerlas y diferenciarlas, ¿no? Entre ellas, reconocer los ruidos y soplos correspondientes a cada alveolopatía y diferenciar entre los síntomas pericárdicos. Entonces, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero que nada, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes en relación a los síndromes valvulares? Así que vamos a empezar. Soy un nivel Dios. Genial. En algo, ok. Entonces ya hay gente que ya sabe de qué habla. Ya, genial. Entonces yo creo que con esto es suficiente. Gracias a todos por votar. Entonces la mayoría ha marcado en algo, así que vamos a hacerles caso y vamos a tratar de llevar esto un poco más rápido entonces. Listo. Entonces, empezamos. El diagnóstico sindrómico, primero tenemos que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares se pueden categorizar en síndromes, ¿no? Y lo importante de nosotros es reconocer ciertos síntomas para poder categorizarlo en estos síndromes y poder llegar al diagnóstico adecuado, ¿cierto? Pero algo interesante es que estos síndromes, o sea, la presencia de un síndrome no anula el otro, entonces pueden coexistir al mismo tiempo. Y lo importante es saber reconocer todos los que existan. Por ejemplo, en el caso de esta clase vamos a ver enfermedades valvulares, pero nosotros también vamos a ver que hay enfermedades valvulares que a largo plazo pueden ocasionar insuficiencias cardíacas. Por ejemplo, la estenosis aórtica puede ocasionar insuficiencia cardíaca a largo plazo. Entonces, se va a presentar como una insuficiencia cardíaca, pero al momento de auscultarlos vamos a escuchar un soplo. Entonces, tenemos que reconocer también la existencia de la insuficiencia cardíaca. También hay valvulopatías que ocasionan arritmias, como la estenosis mitral. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta, ¿cierto? Entonces, en resumen, toda valvulopatía puede conllevar una insuficiencia cardíaca, y por esta razón tenemos que considerar los síntomas y signos mayores y menores de Framingham, que me parece que ya les han enseñado, para detectar el síndrome de insuficiencia cardíaca. Listo, entonces, un poco para recordar lo que ya sabemos, nosotros sabemos que existen cuatro ruidos. El S1, que es cuando existe el choque de cierre de las válvulas mitral y tricuspida; el S2, que es el choque de cierre de las válvulas aórticas y pulmonares; y este S2 tiene un desdoblamiento fisiológico, ¿cierto? Que es normal. El S2 se divide en aórtico y pulmonar, el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar, y esta separación entre ambos ruidos va a aumentar durante la inspiración, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque al momento de inspirar nosotros creamos una presión negativa en el tórax, entonces vamos a jalar más retorno venoso, y por lo tanto va a haber más sangre, y por lo tanto esta sangre va a demorar un poquito más en atravesar el corazón derecho. Y es por eso que va a haber una separación mayor entre la aorta y la pulmonar. Pero ahora los patológicos, bueno, casi patológicos, el S3, algunos dicen que es normal en los jóvenes o en muy mayores. El S3, sin embargo, es anormal en la edad adulta. Generalmente es más común cuando los ventrículos están dilatados, y generalmente se da en la diástole temprana. Ahora, una memotecnia para eso sería, yo recordaba cuando, por ejemplo, yo recordaba que, por ejemplo, cuando el ventrículo está tan dilatado, el sonido va a ser porque la cavidad ventricular va a chocar contra la pared torácica, ¿no? Entonces así me acordaba del S3. Y el S4 está asociado a un ventrículo rígido. Entonces, ¿qué va a pasar con un ventrículo rígido? Cuando la sangre pase de la aurícula al ventrículo, va a haber mayor dificultad, ¿cierto? Porque el ventrículo no se distiende de la misma manera. Entonces, la aurícula va a estar congestionada. Entonces, va a suceder lo mismo. La aurícula va a estar tan congestionada que va a chocar contra la pared torácica. Entonces, así recordaba más o menos qué cosas relacionar con estos sonidos. Bueno, no son causas contrarias, pero bueno, sí, si lo puedes ver así, estaría bien. O sea, los ventrículos dilatados podríamos relacionarlo a una hipertrofia excéntrica, ¿cierto? Y un ventrículo rígido podría ser una hipertrofia concéntrica. Pero
es mejor, no puedo decir que sí rotundamente, pero está bien si tú lo recuerdas así, me parece excelente. Listo, entonces el SD3 en diástole temprana y el S4 en diástole tardía. Genial. Y también hay que recordar los soplos, esto definitivamente es memoria, pero bueno, los sistólicos son dos, holosistólico y mesosistólico. El holosistólico es insuficiencia mitral y tricuspidia, ¿no? Yo recordaba esto porque los holosistólicos es durante toda la sístole, y en insuficiencia, ¿qué es lo que pasa? Hay una, no cierra bien la válvula, entonces va a durar todo lo que dure la sístole. Entonces, bueno, será mi memotecnia, no sé si les funcione. El mesosistólico es en la mitad de la sístole, es una estenosis aórtica y pulmonar. Los diastólicos, proto y meso, el proto es en insuficiencias y el meso en estenosis mitral. Y el continuo, que no es tema a tratar, pero igual me parece importante que lo reconozcan, es el ductus arterioso, es el famoso soplo maquinario, ¿no? Listo. Entonces vamos a empezar con un casito. Es un paciente varón, 75 años, viene de emergencia por presentar dolor torácico, refiere disnea, moderados esfuerzos, progresiva, de hace 3 meses. En el examen físico tiene una presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, el murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, tiene un soplo de intensidad 3 de 6, en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, con irradiación a carótidas, y hay desdoblamiento de R2. El abdomen blando depresible y no hay masa palpable. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a sacar notaciones. Ay, ya. Ya, ahí está. A ver, faltan 5 pacientes. Ya, en 3 segunditos lo terminamos. 5 segunditos lo terminamos. Espérame, dejar todo. Bueno, entonces finalizamos. Y la mayoría ha marcado la respuesta correcta, estenosis aórtica. Muy bien. Ahorita vamos a explicar por qué. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que es, ¿cuál es la etiología más probable, no? Listo. Listo. Entonces, la mayoría ha marcado clasificación degenerativa, y ahorita vamos a ver las respuestas. Entonces, la respuesta correcta es estenosis aórtica, y bueno, he puesto con una banderita, porque esta es una de las que definitivamente les van a preguntar, es la lesión valvular más frecuente que existe. Generalmente su prevalencia es en mayores de 60 años. La etiología, bueno, también existen válvulas
etiología congénita, que generalmente se presenta en jóvenes, especialmente en adolescentes, es cuando ya se presenta los síntomas de la estenosis aórtica. En adulto mayor, la causa más frecuente es la calcificación, como todos habían marcado, y esta calcificación degenerativa generalmente también se puede dar encima de afectaciones congénitas como la válvula bicúspide, ¿no? O incluso una inflamación reumática. Ahora, acá podemos ver, por ejemplo, que en la válvula bicúspide hay una fusión de las valvas. Generalmente esto se da en el útero y generalmente es más en hombres. Ahora, la enfermedad reumática lo que va a ocasionar es fusión comisural, como se puede ver aquí, y la enfermedad por calcificación es la que ven acá, ¿no? Se hace un poco más estenosada, se hace medio grotesca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la estenosis aórtica? Vamos a ver esto, acá hay como un tope que evita que la sangre fluya desde el ventrículo hacia la circulación sistémica mediante la aorta, ¿no? Entonces, esta reducción del área de la válvula va a dificultar el vaciado. Y el mecanismo compensatorio principal es la hipertrofia ventricular concéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces, esto lo que va a hacer la hipertrofia es aumentar la fuerza por la que el ventrículo hace para eyectar la sangre a través de esta válvula estenosada, ¿no? Entonces, pero esto trae un montón de consecuencias, ¿no? Esta hipertrofia concéntrica va a aumentar la demanda de oxígeno del ventrículo izquierdo. ¿Y qué va a ocasionar? ¿Sabe? ¿Alguien sabe qué manifestación clínica va a ocasionar si es que aumenta la demanda de oxígeno y no hay suficiente aporte de oxígeno? ¿Alguien sabe cómo se llama ese síntoma? Angina, muy bien. Muy bien, angina. Así se llama. Está bien. Entonces, va a ocasionar angina, que es uno de los síntomas principales para la estenosis aórtica. Entonces, también va a haber llenado ventricular alterado durante la diástole, que va a ocasionar insuficiencia cardíaca izquierda, y la reserva va a estar disminuida. Lo que pasa con esto es que, ¿cuál es un mecanismo compensatorio para un gasto cardíaco disminuido? Nosotros sabemos que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, si el volumen sistólico está disminuido, lo que va a hacer el corazón es tratar de aumentar su frecuencia cardíaca para compensar y para que el gasto cardíaco no disminuya. Entonces, pero esta taquicardia que ocasiona va a ser perjudicial a largo plazo porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la taquicardia reduce el tiempo de la diástole, ¿cierto? Reduce el tiempo de la diástole. ¿Y qué sucede en la diástole? Va a haber nutrición del mismo corazón. ¿Sí? ¿Hola? Ok, confusión. Entonces, lo que va a pasar es que como hay menor tiempo de diástole, menor sangre va a pasar al corazón por las arterias coronarias. Entonces eso va a ocasionar, también puede ocasionar isquemia, pero fundamentalmente también va a ocasionar angina, antes de la isquemia, ¿no? Y también el hecho de que el músculo esté hipertrofiado, el músculo del ventrículo izquierdo esté hipertrofiado, va a comprimir esas arterias. Entonces, al final, todo es un ciclo vicioso para que el corazón reciba menos oxígeno, ¿no? Y como complicación, entonces, puede haber una falla diastólica, va a haber dilatación auricular e incluso va a haber hipertensión pulmonar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como a veces, no toda la sangre se logra eyectar, entonces este volumen va a quedar y va a hacer como un flujo retrógrado hacia las aurículas y después hacia la circulación pulmonar, ¿no? Entonces esto puede ocasionar hipertensión pulmonar en cierto momento, por la congestión que nace a partir de esta falta de eyección de sangre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, entonces seguimos. Ah, me había olvidado. Ya bueno, a lo largo de la exposición vamos a tener como semiopepas, que son básicamente conocimientos nuevos que vamos a ir descubriendo. Bueno, no sé si ustedes ya saben o fácil han leído algo sobre esto, pero es importante que lo recuerden a cada rato para que no se olviden, porque estos conocimientos definitivamente les van a servir a lo largo de la carrera. Entonces, una de las causas que vimos de la estenosis aórtica era la fiebre reumática, y esto es ocasionado por una faringitis estreptocócica, ¿no? Causada por el estreptococo del grupo A. Se va a ver como clínica en su forma aguda
exudados confluentes, ¿no? Es un color blanquecino, amarillento, acá se puede ver. Pero lo importante son las complicaciones. La complicación es la fiebre reumática, la artritis reactiva postestreptocócica y la glomerulonefritis postestreptocócica, generalmente esto en edad pediátrica. Entonces esto lo tienen que recordar, un dato, a mí me parece interesante. Listo. Entonces, la estenosis aórtica. Sí, allá voy. Si justo antes alguien me dijo sobre, o sea, me preguntan cómo diferencio la insuficiencia aórtica si no me dice que el soplo es diastólico o sistólico. Ahorita vamos a eso. Ya. Entonces, en manifestaciones clínicas, tres signos fundamentales. La tríada SAT, síncope asociada al ejercicio, disminución del flujo hacia la circulación sistémica, la angina fundamental y la disnea de esfuerzo, ¿no? También se puede escuchar un fremito sistólico palpable sobre la bifurcación de las carótidas o en la aorta, en ciertos casos. En insuficiencia cardíaca, ya todos sabemos que causa ortopnia, disnea paroxística nocturna o edema pulmonar, ¿no? Y también se puede ver un pulso parvus tardus, que es un pulso débil y retardado, ¿no? Porque como ya dije, el volumen de eyección en ciertos casos va a ser disminuido, y esto va a hacer que pase menos sangre en las arterias, y por lo tanto va a haber un pulso parvus tardus. Listo, entonces en la ocultación, generalmente, a veces el R1 está normal, también a veces puede estar disminuido. El R2 está disminuido, se va a ver un desdoblamiento paradójico, generalmente está en fases avanzadas. El R3, o también llamado galope, nos habla de un ventrículo disfuncional, como ya hemos visto, que eso ya se da en fase tardía, o sea, ya cuando el ventrículo ya se dilató, ya se fibrosó, eso ya, esto es una fase muy, muy tardía. Y el R4 refleja la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso generalmente se presenta antes que el R3. Ahora, el soplo sistólico o mesosistólico generalmente es en decreciendo, romboidal, como se puede ver acá, y generalmente dicen que es un poco aórtico, pero yo prefiero que lo recuerden con su ubicación exacta. Generalmente es más intenso en el segundo espacio intercostal derecho, la transmisión es ascendente hacia las arterias carótidas, y la maniobra de Valsalva, generalmente, o sea, con la maniobra de Valsalva y al ponerse de pie, de pasar de pie después de ponerse en cuclillas, va a disminuir la intensidad del soplo, o a veces no cambia la intensidad del soplo, pero generalmente sí la disminuye. Listo, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva generalmente es cuando nosotros hacemos la maniobra de pujo, o sea, cerramos la epiglotis y la nariz y pujamos. Entonces, en este caso, casi todos los soplos se hacen más cortos y menos intensos, excepto en dos ocasiones, la miocardiopatía obstructiva, en donde se intensifica, y el prolapso de la válvula mitral, donde se intensifica e incluso se prolonga. Y bueno, terminada la maniobra, los soplos de cavidades derechas se hacen más intensos que los izquierdos. ¿Y esto por qué pasa? O sea, al momento de hacer el pujo, nosotros estamos evitando que el retorno venoso, ¿cierto? Entonces, como nosotros evitamos el retorno venoso, al momento de dejar de hacer la válvula, de la maniobra de Valsalva, todo ese retorno venoso llega hacia las cavidades derechas inicialmente. Entonces, esto va a hacer que estos soplos del lado derecho sean un poco más intensos que los izquierdos, ¿no? Ahora, listo. Entonces, el caso número 2. A ver, un hombre de 30 años acude a emergencia por presentar un dolor torácico, fiebre, escalofríos, y su duración nocturna hace una semana. Tiene como antecedente de importancia que es consumidor de drogas endovenosas, que la suspendió hace 2 meses. El examen físico se escuchan crépitos en ambos campos pulmonares, un soplo protodiastólico grado 3 de 6, oculta mejor en el tercer espacio intercostal, cercano al borde externo izquierdo, y además se escucha S3. El resto del examen es contributorio. En esta situación, ¿cuál válvula cardíaca es la afectada y cuál es la cardiopatía de fondo? Entonces vamos a lanzar la votación.
Ok, falta una personita. Ya, entonces vamos a cerrar la votación. Y esos son los resultados. En verdad, me parece muy bien que todos hayan marcado la respuesta correcta. Esta es una pregunta adaptada de una pregunta del ENAM. Así que le he hecho algunos cambios para que sea apto para semiología, pero me parece excelente que todos hayan, la mayoría hayan marcado la respuesta correcta. Así que siéntanse orgullosos de que marcaron esta. Ya. Entonces, vamos a evaluarla paso por paso. Entonces, es un hombre de 30 años, joven, que acude a emergencia por presentar dolor torácico, fiebre, escalofríos y sudoración nocturna. ¿Alguien me puede decir en qué estaría pensando solamente en esta primera oración? ¿Alguien? ¿Me lo puedes escribir por lugar así ya nadie se entera? ¿Nadie? Ya, ok, ok, no hay problema. Entonces, a ver, me dicen algo de compromiso sistémico. Ya. Bueno, me dijeron neumonía. Ya, sí, puede ser. Pero, por ejemplo, cuando tenemos dolor torácico, fiebre, escalofríos, tenemos que, y es un paciente joven, es cierto que faltan mayores, ya TB también, excelente, muy bien que pienses en TB. Sudoración nocturna, tenemos que preguntar, ¿qué es lo siguiente que tenemos que preguntar si pensamos en TB? Tiene tos, ¿cierto? Tos mayor a 15 días es un sintomático respiratorio que tenemos que descartar TB, de todas maneras. Ya, pero sí es bueno que pienses en sudoración nocturna. Vamos a seguir aumentando. Entonces, a partir de esto, uno de los diagnósticos que tendría que aparecer en nuestra cabeza sería endocarditis. Un poco pobre los síntomas, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, tiene como antecedente importancia que es consumidor de drogas endovenosas. Ya, hasta acá, nosotros en la endocarditis, generalmente lo más frecuente es que se den válvulas del lado izquierdo, ¿cierto? Pero cuando uno es consumidor de drogas endovenosas, tenemos que pensar que ya puede afectarse las válvulas del lado derecho. Entonces, interesante, un dato, una semiótica. Bueno, suspendió hace 2 meses. Al examen físico se encuentran crépitos, crépitos en ambos campos pulmonares. Un soplo protodiastólico, en diástole, grado 3 de 4. Ay, es 3 de 6, perdón. Ascoltado mejor en el tercer espacio intercostal, cercano al borde external izquierdo, y además escucha S3. Ya, entonces nosotros tenemos una posible endocarditis. Podríamos pensar que es de cámaras derechas por el consumo de drogas endovenosas, pero estos crépitos en ambos campos pulmonares me hacen pensar en que es más un compromiso del lado izquierdo porque, por ejemplo, la sangre ha ido de forma retrógrada y ha ocasionado congestión en ambos campos pulmonares, ¿cierto? Entonces podría ser una muy buena aproximación hasta ahí. Y se confirma todo con el soplo protodiastólico, ¿no? De intensidad 3 de 6, con un espacio, al tercer espacio intercostal cercano al borde externo izquierdo, ya. Entonces es una aórtica, insuficiencia aórtica, ¿no? Muy bien. Entonces, en insuficiencia aórtica, en cuanto a la pregunta que me hicieron, ¿cómo podríamos diferenciar entre estenosis aórtica e insuficiencia aórtica si es que no mencioné dónde ocurre el soplo? Sí, es cierto que pude haber mencionado que es sistólica, pero también todos los síntomas apuntaban a que era estenosis aórtica, ¿no? Ahorita vamos a ver qué específicamente ocasiona la insuficiencia aórtica. Ya. Entonces, la etiología de la insuficiencia aórtica es muy variada. Se puede organizar entre si es valvular o enfermedad de raíz. Enfermedad de raíz se refiere a alteraciones en el mismo anillo, o sea, el tejido conectivo que rodea o que contiene la válvula. Entonces, en forma valvular, la enfermedad reumática, en este caso es la más frecuente, la congénita, o sea, la bicúspide. La endocarditis es una causa de insuficiencia aórtica, especialmente cuando se da sobre válvulas ya dañadas, ¿no? Un paciente que ya ha tenido fiebre reumática
o un paciente que ha nacido con una válvula bicúspide, ¿no? Pero también se puede dar en válvulas normales, ¿no? Pero generalmente es más frecuente cuando ya la válvula está dañada. También puede ser traumática por sífilis o espondilitis anquilosante. Y la enfermedad raíz generalmente en disecciones aórticas, el síndrome de Marfan y la hipertensión arterial que pueden dilatar el anillo. ¿No? Ahora, una semiopepa, la endocarditis, bueno, se puede clasificar endocarditis de válvula nativa y de válvula protésica. La protésica, olvídense, no la vamos a tratar ahora. La válvula nativa, como ya lo he mencionado, afecta a válvulas izquierdas, y los patógenos principales están el estafilococos, el estreptococos y el ASEC. No se lo tienen que saber, ni yo me lo sé de memoria, creo. Creo que este es Haemophilus, y este es Shigella, pero ya no me acuerdo de esas tres, pero es importante que sepan que es HASEC. Si alguien tiene curiosidad, lo lee y esto es chévere para que lo sepa. Una semiopepa en pacientes consumidores de drogas endovenosas es más frecuente del lado derecho. Interesante saberlo. Las manifestaciones son fiebre, un soplo cardíaco nuevo, nódulos de Osler y lesiones de Janeway. Estos nódulos de Osler y lesiones de Janeway generalmente nos han dicho que los tenemos que buscar en todos los pacientes con endocarditis, sin embargo, no son manifestaciones que aparezcan de manera aguda, aparecen semanas después, y aparte no es tan frecuente. Dentro de las complicaciones está la insuficiencia cardíaca y la presencia de embolismo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en la insuficiencia aórtica? Hay un cierre ineficiente de estas válvulas y por lo tanto regurgita la sangre. O sea, se regresa sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y entonces el mecanismo de compensación es el aumento. O sea, si regresa sangre, ¿qué quiere hacer el corazón? Quiere expandir su volumen para tratar de contener esta sangre que le está llegando de más. Entonces, lo que va a hacer es una dilatación excéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces, acá hay una diferencia fundamental entre insuficiencia aórtica y estenosis aórtica. En estenosis hay una hipertrofia concéntrica y acá hay una dilatación excéntrica del ventrículo izquierdo. Listo. Ay, no, me faltó la disección aórtica. Ya, bueno, otra semiopepa es la disección aórtica. Generalmente se caracteriza porque es un dolor súbito y severo. Puede ser en el tórax anterior, si en caso es ascendente, un dolor en la espalda, si en caso es descendente, o incluso abdominal, si es que es, o sea, si es la lesión abdominal, va a ser como un dolor cólico. También se puede hacer a síncope por esta cantidad de sangre que está en la arteria, pero al mismo tiempo no ayuda a perfundir. Puede hacer diaforesis, confusión, agitación. Está grave el paciente. Y una semiopepa es que el dolor va migrando a medida que se propaga. O sea, al inicio, en 2 horas, por ejemplo, el paciente dice, me duele el tórax, y después dice, no, me está doliendo, tengo un cólico. Entonces, eso es una forma de diferenciar ese tipo de dolor, ¿no? Obviamente no vamos a esperar 2 horas a que el paciente se esté muriendo de dolor para decir, sí, migra, entonces es disección aórtica. Pero eso es algo que podemos tener en cuenta, ¿no? Y también se forma un falso lumen. Eso se ve bonito en una TAC. Se ve la aorta y se ve un lumen extra. Entonces ahí se ven dos cantidades, como dos huequitos donde pasa la sangre. Ya bueno, ese es un caso. Listo, entonces dentro de las manifestaciones clínicas, esta es la que tiene unas manifestaciones bien variadas. Y entonces vamos a empezar. En agudos hay disnea, hay edema agudo de pulmón, porque como es izquierdo, generalmente se va a asociar a congestión de la aurícula, y esta congestión va a ocasionar flujo retrógrado. Va a ocasionar flujo retrógrado hacia las venas o vasos pulmonares, y eso al final va a ocasionar el edema, ¿no? De forma crónica va a ser asintomática, nuevamente hasta que haya falla vascular izquierda, palpitaciones, disnea, incluso dolor torácico. En los signos, hay signos centrales y periféricos, ¿no? En los centrales, generalmente se va a ver un choque de punta hiperdinámico extenso por esta misma dilatación que tiene el ventrículo, generalmente desplazado de forma lateral y hacia abajo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una dilatación o crecimiento del ventrículo izquierdo, generalmente la punta del corazón baja, y cuando tenemos un crecimiento o dilatación del ventrículo derecho, generalmente la punta sube. Y eso se ve en la radiografía, obviamente. Ya. Entonces, en cuanto a signos periféricos, vamos a ver que existe un aumento de la presión arterial diferencial. O sea, la diferencia entre la presión sistólica
y la presión diastólica va a ser mayor. O sea, la presión sistólica va a ser de 180, por ejemplo, que ya es una crisis hipertensiva, y la presión diastólica va a ser de 60, ¿no? Entonces esa diferencia entre ambas va a ser muy grande. Obviamente estoy exagerando, pero el punto es que lo reconozcan. Y también hay que reconocer que la presión sistólica está definida por el volumen de eyección o el gasto cardíaco, y la presión arterial diastólica está determinada por la resistencia vascular periférica. Entonces eso no se lo olviden, siempre lo van a preguntar y les va a ayudar a que razonen algunas cosas. Ya, entonces, de forma periférica, el signo de Hill también, que es el aumento de la diferencia de presión arterial entre miembros superiores e inferiores, el pulso de Corrigan o Magnus Zeller, que es el típico martillo de agua, que también aumenta en fiebre, anemia o tiroxicosis, sepsis y shock. El signo capilar de Kinke es un pulso capilar visible cuando se aplica presión en la punta de la uña. El signo salutatorio de Muset, que son movimientos rítmicos, como en señal de aprobación, así como si estuviera saludando. Y el soplo de Durosies, que al momento de nosotros escuchar un soplo en la arteria femoral, vamos a escuchar un soplo en la arteria femoral cuando nosotros comprimamos esta arteria. Y listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si estoy hablando muy rápido, por favor, avísenme y nos vuelvo a repetir. ¿No? Genial. Entonces, ¿qué va a pasar en la auscultación? En la auscultación, el R1 va a estar disminuido, el R2 también va a estar disminuido, y se va a ver presencia de R3. Como ya hemos mencionado, el R3 lo relacionamos a dilatación de ventrículo izquierdo, o de ventrículos, ¿no? Entonces, este es el caso, por ejemplo. Va a haber un soplo diastólico inmediatamente después del R2 en decreciendo, o sea, el naranja. Va a ser de alta frecuencia, y ubicación va a ser en el espacio intercostal, tercer espacio intercostal a lo largo del borde esternal izquierdo, y eso se llama el punto de Herb. A ver, una pregunta. Si la presión arterial diferencial algo, por favor, ¿puedes repetirlo? Sí, con gusto. A ver, la presión diferencial. Acá. Bueno, lo que había dicho de la presión arterial diferencial era que primero es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, ¿ya? Entonces, un ejemplo que puse fue que, por ejemplo, la presión arterial sistólica sería 180 y la diastólica sería 50, imagínate. Hay una diferencia muy grande, ¿cierto? Ya, pero lo que tenemos que recordar también es que la presión arterial sistólica va a depender del volumen de eyección. O sea, si disminuye el volumen de eyección, va a disminuir la presión arterial sistólica. Y la presión arterial diastólica siempre va a depender de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? O sea, si aumenta la resistencia, o sea, se comprime, la diastólica va a aumentar. Pero si se dilata, o sea, si hay menor resistencia, la diastólica va a disminuir. Espero que con eso te haya quedado claro. Eso no es solamente en insuficiencia, sino que es en general. Era para que lo tengan en cuenta más. Ya, genial. Listo, nos quedamos acá en el punto de ER, que es esta ubicación, ¿no? El tercer espacio intercostal a lo largo del borde esternal izquierdo. Algo que ven, una semiopepa acá, es que este soplo se va a escuchar mejor cuando el paciente esté inclinado hacia adelante. Entonces, si quieren confirmar la presencia de este soplo, escucharlo mejor, le piden al paciente que se incline. Y en este punto se va a escuchar mejor. También va a existir un soplo mesosistólico de hiperflujo. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces, en la insuficiencia aórtica, ¿qué dijimos? Que hay un retorno de sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y eso es lo que va a ocasionar el primer soplo, el soplo diastólico. Pero también va a existir el soplo mesosistólico, que es el que ven en un cuadradito, que también puede ser crescendo, decreciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como retorna la sangre, o sea, hay más volumen en el ventrículo izquierdo, ahora toda esta sangre de más va a tener que inyectarse a través de la válvula aorta. Entonces, este exceso de flujo o este exceso de volumen que pasa a través de esta válvula va a ocasionar este soplo mesosistólico. Y también hay un soplo de Austin Flint, que es un meso o telediastólico, que es de carácter suave y de bajo tono, pero que también se lo pueden preguntar. Entonces, Austin Flint
insuficiencia aórtica. Listo. Entonces, el caso 3. Bueno, esto lo he sacado de una página que tenemos con unos amigos en Instagram. Así que si quieren, pueden seguirnos. Damos ahí muchas semiopepas. Ya. Entonces, este es el caso. Paciente mujer de 32 años, que hace 5 meses antes, presenta disnea, esfuerzo, que aumenta progresivamente. 2 meses antes, tiene disfonía. Actualmente refiere tos con hemoptisis. Antecedente de infecciones respiratorias a repetición desde la infancia. Presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 98. Está un poquito elevado, en verdad sobre 100, pero 98 ya deberíamos estar pensando en que ataque el cargo. Frecuencia respiratoria 22, no, esa febril, con sobrepeso, 95% saturando. El murmullo vesicular pasa en ambos campos adecuadamente. Y en cardiovascular, R1 aumentado, soplo diastólico, chasquido de apertura, después de R2 en foco mitral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Voy a pasar la votación. Listo. Excelente, ya, ustedes son lo máximo. Uno más, al minuto, y cerramos la votación. Ya, listo, entonces. Finalizamos la votación. Y la mayoría ha marcado estenosis mitral. Me parece excelente. Listo. Entonces, sí, la respuesta correcta era estenosis mitral. Y acá nuevamente he puesto la banderita porque es la segunda lesión valvular más frecuente, o sea, después de la estenosis aórtica, y es la valvulopatía más frecuente asociada a fiebre reumática. O sea, si ustedes les preguntan cuál es la valvulopatía de etiología reumática más frecuente, la estenosis mitral. Listo. Entonces, etiología, fiebre reumática, principal causa. Acá vamos a tener la desventaja nosotras, generalmente está más asociada a mujeres. Otras pueden ser congénitas por calcificación o el síndrome de Lutten-Bacher, que es la estenosis mitral más una comunicación interauricular. Listo, entonces, ¿qué pasa en la estenosis mitral? Existe una disminución en la apertura de la válvula mitral, en la diástole. Hay una obstrucción al flujo de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Va a haber un aumento de la presión en la aurícula izquierda por esta cantidad de fuerza que le está haciendo para tratar de transportar la sangre de aurícula a ventrículo. Y esto va a causar, a su vez, dilatación de la aurícula izquierda. Va a haber un aumento de la presión en la arteria pulmonar por reflujo retrógrado. Y va a haber un aumento de la postcarga del volumen del ventrículo derecho. ¿Y esto por qué? Porque se supone que si existe un flujo retrógrado, va a aumentar la presión en todo este sistema pulmonar, lo que va a hacer que sea más difícil eyectar la sangre desde el volumen derecho, desde el ventrículo izquierdo, desde el ventrículo derecho hacia el sistema pulmonar, ¿no? Entonces, aumenta la presión acá, el ventrículo derecho tiene que hacer más presión y esto va a ocasionar falla ventricular derecha. Entonces, ya no solamente está involucrado el corazón izquierdo, sino también el corazón derecho. Y además va a haber disminución del llenado del ventrículo izquierdo por esa misma estenosis, lo que va a disminuir el gasto cardíaco. Y ustedes ya saben qué pasa cuando el gasto cardíaco está disminuido, ¿no? Disminuye o sea, va a disminuirse el volumen de eyección, el sistólico, y va a aumentar la frecuencia cardíaca y todo lo que ya dijimos va a pasar. Entonces,
Algo que tenemos que tener en cuenta es la hipertensión pulmonar. Se debe también por la transmisión retrógrada. Se va a dar una constricción arteriolar pulmonar. A esto se le llama segunda estenosis, que es también producida por la hipertensión de la aurícula izquierda. Va a haber edema intersticial en las paredes de los vasos pulmonares pequeños, o sea, se van a escuchar crépitos en ambos campos pulmonares, y finalmente va a haber cambios restrictivos orgánicos del lecho vascular pulmonar. O sea, se va a ver, incluso en las placas, se va a ver una distribución vascular, o sea, se va a ver un engrosamiento de la distribución vascular. Se ve bien bonito. Ay, hubiera puesto una imagen, pero bueno, lo pueden buscar. Se ve la trama vascular del ilio un poco más engrosada. Y las complicaciones de la hipertensión pulmonar es que va a haber un aumento del tamaño del ventrículo derecho por la misma presión que está ejerciendo para inyectar la sangre. Va a haber insuficiencia tricuspida secundaria, porque acá aumenta la presión, va a dañar la válvula tricuspida acá, e incluso también va a haber insuficiencia pulmonar. Oh, la semiopepa. Bueno, una semiopepa, el tiempo de aparición de la carditis reumática y los síntomas por estenosis mitral suele ser de 20 años. O sea, si es que a mí me da fiebre reumática a mis 12 años, generalmente el tiempo en el que me va a dar síntomas de estenosis mitral, si es que me da estenosis mitral, va a ser a mis 22 años. No, 32 años. 32 años. Entonces, algo interesante. Listo, entonces, ¿qué vamos a encontrar en manifestaciones clínicas? ¿Alguna pregunta? Me parece que es como un antecedente de faringitis, por ejemplo. No entiendo tu comentario, o sea, es como un antecedente de faringitis por estreptococo. Ah, eh, ¿te refieres a que en el caso que tenía la paciente múltiples? Ah, sí, sí es común. Sí es común el antecedente por faringitis, para fiebre reumática, de todas maneras. Listo, entonces, las manifestaciones clínicas, ya, entonces en los síntomas vamos a tener disnea, especialmente el decúbito, palpitaciones, anginas, síncope, por la misma razón del intento de la compensación del gasto cardíaco. Y especialmente esta es la única valvulopatía, o la más frecuente, que va a ocasionar hemoptisis. O sea, eso lo tienen que saber de memoria. La complicación, la fibrilación auricular, por dilatación de la aurícula, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en la aurícula pasan un montón de este mecanismo eléctrico. Entonces, al dilatarse, la aurícula va a ocasionar excitación de focos arritmogénicos y también ocasionar la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular se asocia a la generación de émbolos, ¿no? Entonces, como late todo, así alocadamente, puede ocasionar émbolos que van a ocasionar, por ejemplo, puede ocasionar una TEP, por ejemplo, ¿no? Hay una taquicardia descompensada por el mismo hecho que acorta la diástole, ¿no? Y los signos que vamos a ver, que las chapetas mitrales no son muy frecuentes, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Las chapetas mitrales, que se ven acá como una rubicundez en los cachetes. Y también el signo de Horner, que es una disfonía. Y esto se da porque al dilatarse la aurícula, va a comprimir el nervio laríngeo recurrente, y esto va a ocasionar que la paciente tenga este cambio de voz, ¿no? La disfonía. Y bueno, la fibrilación auricular es la causa más frecuente de la descompensación a causa de la estenosis mitral. En la auscultación vamos a ver un R1 intenso por el cierre, vamos a ver un soplo diastólico con refuerzo presistólico, una ubicación en el vértice, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular, o sea, ya no está en la línea media paraesternal, y va a ser menor cuando el paciente esté de cúbito lateral izquierdo. Me parece que esto se llama la posición de Pachón. Vamos a ver también un chasquido de apertura. Eso es importante, el chasquido de apertura también. Hay muy pocas valvulopatías que van a acompañarse de este chasquido, y es necesario que recuerden que es de la estenosis mitral. Esta va a ocurrir después del R2 y más fácil escuchar durante la expiración. Y acá se puede ver graficado, ¿no? Primero el chasquido de apertura y después le sigue el soplo. Ya. Antes de pasar hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ay, una semiopepa. Ya, una semiopepa es que, por ejemplo, a menor intervalo entre el R2 y el chasquido, o sea, este espacio, si es menor, significa que hay mayor estenosis.
Entonces, la duración del soplo también va a depender del grado de estenosis en personas que tengan gasto cardíaco conservado. Si es que ya no tienen gasto cardíaco conservado, o sea, si ya está descompensado, esto ya no va a funcionar de la misma manera. Pero tiene que acordarse, menor intervalo, mayor estenosis. ¿Cuál es el mecanismo para el chasquido de apertura? Ya, el chasquido de apertura es porque, a ver, no sé si lo puedo... Ay, no lo puedo pasar. Ya, entonces, el chasquido de apertura es, por ejemplo, nosotros tenemos una estenosis, o sea, se debe a la apertura brusca que tiene la constricción de las válvulas. Entonces, medio que está comprimido y la sangre lo presiona y se abre. Entonces, es el chasquido de apertura. No lo pueden ver acá un poco bien, pero a eso se refiere. No sé si con eso es suficiente. O... Ya, entonces el caso 2, caso 4. Vamos a acabar. Paciente femenina de 70 años con antecedente de diabetes mellitus 2, tiene hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad mórbida. Ingresó a emergencia hace un día por presentar dolor precordial súbito de 15 minutos de duración asociado a disnea, complicándose con falla respiratoria aguda, secundaria a edema agudo pulmonar. Actualmente se encuentra con un soplo holosistólico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ahí debí cambiar un poco la causa principal, pero bueno. Vamos a dejar hasta los 2 minutitos para que todos puedan responder. Ya, bueno, entonces cerramos las votaciones. Ya. Ya, la mayoría ha marcado IMA que ocasiona insuficiencia mitral por disfunción del músculo papilar. Y esa es la respuesta correcta, ¿no? Por el antecedente, que es una paciente que en verdad está con hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad mórbida, uno de nuestros diagnósticos que tendríamos que pensar es que la paciente tenga un IMA, ¿no? Y esto que haya ocasionado una insuficiencia mitral por el hecho de que tiene un soplo nuevo, holosistólico. Y este soplo nuevo holosistólico, nosotros sabemos que los soplos holosistóricos generalmente están en insuficiencias tricuspidias o mitrales. Entonces, ahí ya medio que sacábamos la insuficiencia mitral, pero también puede ser porque, por ejemplo, la disfunción del músculo, bueno, por disfunción del músculo papilar
generalmente cuando hay una disfunción del músculo papilar, este se va a ver acompañado de un edema agudo pulmonar, ¿no? Pero si existe una ruptura de este, ah, de este músculo, lo que va a pasar es totalmente más grave, va a ser un shock cardiogénico, por ejemplo. Entonces, está bien la disfunción del músculo papilar en base a la insuficiencia mitral, ¿no? Listo, entonces en la insuficiencia mitral, nosotros vamos a ver que puede ser aguda, la etiología puede ser aguda o crónica. La aguda, dentro de todos, va a estar el infarto agudo del miocardio, y dentro de esto la ruptura del músculo papilar. Como ya mencioné, la ruptura es más cuando tenemos un shock cardiogénico, la persona se encuentra mal, hipotensa, pálida, con todos estos signos de shock, eh, pero con una disfunción, solamente una disfunción, la paciente puede estar manejada sin tanto sintomatología grave, ¿no? Ya, y en cuanto a crónicas, puede ser porfiria reumática, prolapso de la válvula mitral, que es la congénita, que es más frecuente. En secundarias puede ser miocardiopatía dilatada por insuficiencia cardíaca o miocardiopatía isquémica. Ya, entonces, ¿qué sucede acá? En la insuficiencia mitral va a haber un retorno de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, va a haber un retorno de sangre a la aurícula izquierda, sí, a la aurícula izquierda durante la sístole. Y esto va a ocasionar una sobrecarga y un volumen, sobrecarga de volumen y dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, esta sobredilatación se va a transferir, esa sobrecarga, perdón, se va a transferir al ventrículo izquierdo en el siguiente llenado. Entonces, al final de cuentas, esto va a dilatar el ventrículo izquierdo y por lo tanto va a ocasionar falla ventricular izquierda, ocasionando un bajo gasto cardíaco y todo lo que ustedes saben que ocasiona, ¿no? Una menor fracción de eyección, todo esto. Listo. Allá, una semipepa. Un prolapso de la válvula mitral es un defecto estructural de la misma válvula mitral que provoca que las válvulas mitrales se abulten hacia la aurícula izquierda. O sea, es como un paracaídas durante la sístole. O sea, va a tener este movimiento durante la sístole. Acá está, en paracaídas. Generalmente es asintomático y se puede escuchar un clic mesosistólico por eh, este mismo como apertura del paracaídas va a ocasionar el clic mesosistólico. Listo, entonces entre las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a ver que de forma aguda va a presentar edema agudo del pulmón. Como es de izquierda, siempre tenemos que pensar en flujo retrógrado, ¿no? También vamos a ver el shock cardiogénico, como ya me he mencionado, cuando existe ruptura del músculo papilar, y esto va a ocasionar perfusión periférica deficiente, taquicardia, taquipnea, hipotensión. Todo esto correspondiente al shock cardiogénico. De forma crónica va a ser astenia, dinamia, fatiga, disnea por el mismo edema, palidez y diaforesis, ¿no? Y en signos va a ser un pulso rápido y de baja amplitud. Entonces, dos hemiopepas. Pensar en regurgitación mitral o insuficiencia mitral con el paciente de 70 años, o sea, con un paciente mayor, no necesariamente tiene que ser los 70 años, que tenga un IMA, más un soplo sistólico reciente, de reciente inicio, o un soplo nuevo. Tenemos que pensar en insuficiencia mitral. Listo, entonces, y cuando se trata de una regurgitación mitral aguda o grave, puede tener un soplo en decreciendo. Pero bueno, esto es cuando ya es excesivamente grave. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un R1 disminuido, vamos a escuchar un desdoblamiento amplio de R2. El R3 se va a escuchar por llenado ventricular abrupto. O sea, R3 va a indicar que ya existe una insuficiencia cardíaca, por si acaso. Entonces, apenas escuchamos el R3 ya vamos pensando en que el paciente necesita otro tipo de manejo. El soplo es holosistólico, va a aumentar la intensidad de cúbito lateral izquierdo, o sea, la posición de Pachol. Y se ubica en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular izquierda. Tiene irradiación hacia la axila y las maniobras de intensidad, o sea, las maniobras van a aumentar su intensidad cuando, por ejemplo, aumenta la precarga, por ejemplo, elevando una pierna, y aumenta la poscarga, por ejemplo, en sentadillas, ¿no? En sentadillas lo que hace es comprimir todas las venas, entonces la poscarga aumenta, y elevando la pierna va a favorecer el flujo hacia las cavidades derechas, ¿no? Entonces va a aumentar la precarga. Y bueno, acá se puede ver manifestado el soplo holosistólico que sucede durante toda la sístole. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Ah, ya. Entonces, ya, bueno, el R1 está disminuido porque hay una incapacidad para el cierre de las válvulas. Y el R2, o sea, hay un desdoblamiento amplio porque hay un cierre prematuro de la válvula aórtica. Ya. Listo. Entonces, estenosis o insuficiencia tricúspide. A ver, un ratito. Las maniobras, ya, genial. A ver. Ya. Entonces, a ver, cuando aumenta la precarga, o sea, estas dos maniobras, las que cualquiera que sea, puede ser Valsalva, o es que tienen que especificar en qué momento de Valsalva está ocurriendo. No te pueden decir maniobra de Valsalva y tú, a ver, averigua en qué momento de Valsalva estás. Eso a mí en mi promoción causó mucha controversia esto, porque no sabíamos en qué momento de Valsalva nos estaba hablando. Entonces, porque, por ejemplo, puede ser maniobra de Valsalva, entonces, ¿pero en qué momento? ¿Cuando termina Valsalva o cuando estás en Valsalva al momento de que estás pujando, ¿no? Entonces, tienen que identificar primero qué te están pidiendo. Pero en general, lo que quería hacer es que identifiquen qué está sucediendo, o sea, qué es lo que hace que el flujo, perdón, que el soplo intensifique, ¿no? Entonces, si hay una maniobra, cualquiera que sea, que aumente la precarga, un ejemplo puse levantando una pierna, ¿no? O sea, si se levanta la pierna, lo que va a hacer es que aumenta el flujo hacia todas las cámaras, o sea, retorna, ¿no? Todo el flujo hacia la cámara derecha, y entonces esto va a ocasionar que aumente la intensidad de este soplo. Y además, si aumenta la postcarga en cualquier maniobra, un ejemplo puse las sentadillas, o sea, si tú te pones en sentadillas, la postcarga va a aumentar porque todas tus venas están, todas tus arterias, venas, todo está comprimido. Entonces, la fuerza que vas a necesitar para vencer esta compresión mecánica va a ser mayor. Entonces, ese es el aumento de la postcarga. Entonces, tanto aumento en la precarga y aumento en la postcarga van a aumentar la intensidad de este soplo. ¿Sí? Yo sé que es un poco complicado esto de las maniobras. Genial. Ya. Entonces, las que voy a tratar a continuación son del lado derecho. Estas son menos frecuentes que las del lado izquierdo. Por eso no han tenido protagonismo el día de hoy. Pero igual me parece interesante que sepan algunas características importantes. Ya, entonces, en la estenosis tricuspidea, que es la que vamos a ver en este lado, va a haber, la etiología más frecuente es la fiebre reumática, que es la más frecuente, también puede ser congénita, endocarditis o el síndrome de Loeffler. En las manifestaciones clínicas se va a ver congestión, todo lo del lado derecho, pues se va a traducir en una congestión, ¿no? La congestión venosa. Entonces vamos a tener una congestión derecha, edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia dolorosa o fatiga, típico de todo de alteración de la cavidades derechas. Ahora, entonces, cuando estamos tratando de cavidades derechas tenemos que tratar de el pulso yugular. Entonces, ahora, este tema a mí no me gustaba mucho porque me parecía difícil, ya nos tenemos que aprender tantas curvas, ahora uno más, es complicado, pero les prometo que se va a hacer fácil después de esto. Voy a bajar esto para que me permita. Ya. Entonces, la onda A. Primero, esto es lo que se ve en la vena yugular interna, ¿ya? Entonces, la onda A, o sea, la memotecnia que uso es, onda A es de sístole auricular, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en la sístole auricular? La aurícula se va a comprimir. En el ciclo cardíaco, la aurícula se comprime para eyectar lo último que queda de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Y eso va a ocasionar la onda A, o sea, toda la sangre que está en la yugular, al momento de comprimirse la aurícula, va a evitar que esta sangre, que ya está contenida en la yugular, descienda. Entonces, lo que va a ocasionar esto es que sobresalga la vena yugular. Entonces, la primera onda es eso, la sístole auricular, la A auricular. Ya. Ahora, la depresión o el descenso X. Este descenso se va a interrumpir por la onda C. Y en la onda C, ¿qué es lo que pasa? La onda C es de carotidia. C es carotidia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en sístole,
la sangre sale, y entonces va a llegar hacia las carotidias, y como todo esto forma parte de un paquete aurículo-ventricular, esta onda A o la yugular va a estar afectada por la carotidia. Entonces esto es la onda C. Ya, el descenso X es de relax, ¿ya? Entonces, relax es X. Y esto es porque se relaja la aurícula. Entonces, al momento de relajarse va a disminuir la presión en la aurícula y va a permitir el ingreso de sangre. Entonces, ¿qué pasa con el volumen de la yugular? Disminuye, ¿no? O sea, se chupa la sangre hacia la aurícula derecha. Ya. Entonces, después vamos a tener la B, que para mí es, no encontré una mnemotecnia para B, perdón. Ya, bueno, la cosa es que es llena. La aurícula está llena, entonces la aurícula está, al estar llena, no permite tampoco el flujo de sangre desde la yugular. Entonces, lo que va a pasar es que se va a distender un poquito, ya no pasa más sangre, ¿no? Y Y, que es de llenado, o sea, ya eso también lo pueden hacer con la Y de llenado, que es el llenado ventricular vacío. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿todos me entendieron esa parte o lo repito? ¿Todos me entendieron? Por favor, díganme. Porque a mí me pareció súper complicado. Yo en el momento que lo aprendí me pareció súper complicado. La C, sí. Ya, entonces, al momento de la sístole, o sea, justo puse la grafiquita acá, ¿no? Entonces, acá ocurre la sístole. En este espacio de acá ocurre la sístole. Y al momento de ocurrir la sístole va a eyectar sangre hacia todo el sistema sanguíneo. Entonces, una de estas es la carotidia. Entonces, la carotidia va a ejercer cierta presión externa sobre la yugular. Entonces, va a ocasionar ese saltito de presión que tiene, de volumen que tiene en la yugular. Ah, ya lo repito. Ok, no hay problema. Yo lo repito todo. Ya, entonces lo que estamos viendo acá es la yugular, ¿ya? A ver, otra pregunta. Ok, ya, entonces, repitiendo ya para resumir. La onda A va a ser sístole auricular. Entonces, en la sístole auricular, lo que vamos a tener es que la aurícula se va a contraer. Y al momento de contraerse, va a evitar que el flujo de sangre que viene desde la yugular pase. Entonces va a ocasionar una elevación en la yugular. Algunos dicen que es porque, o sea, al momento de contraer, empuja la sangre hacia arriba, pero, o sea, se puede tomar de ambas formas, ¿no? Puede contraerse y esa compresión, aumento de volumen, aumento de presión, hace que la sangre, como no baja, que se mantenga atracada en la yugular. Esa es una forma de verlo. Entonces, sístole auricular es la onda A. Ahora, la C es la interrupción. ¿Ya? O sea, recuerden como la C como una interrupción entre la onda A hacia el descenso C, perdón, hacia el descenso X. Entonces, la C es la carotidia. Y esto ocurre durante la sístole. Entonces, durante la sístole, la sangre se eyecta hacia la circulación sistémica. Entre esto está la carotidia. Y la carotidia, al estar junto con el paquete venoso, todo de esa zona, va a ocasionar un pequeño saltito en la presión yugular, en el volumen de la yugular. Ahora, la X es relax, entonces es momento de que la aurícula se relaje, entonces toda la sangre, o sea, como disminuye la presión en la aurícula, la sangre se mueve por diferencia de presiones, o sea, en general el volumen se mueve por diferencia de presiones, y entonces como hay menor presión en la aurícula porque está dilatada, o sea, está relajada, pasa la sangre desde la yugular hacia la aurícula izquierda, perdón, hacia la aurícula derecha, o sea, no pasa directamente, ¿no? Ustedes saben que primero se conecta a la vena cava superior y luego pasa, pero sí se me entiende. Entonces, el X es eso, o sea, se chupa la sangre hacia la aurícula derecha. Y luego la onda B es llenado, pero no encontré una mnemotecnia para la B. Ya, la cosa es que la aurícula está llena, entonces, por eso sale, o sea, es el mismo razonamiento que para la onda A. Como está llena, no permite que la sangre pase desde la yugular hacia la aurícula derecha. Entonces, por eso se forma este aumento de volumen, esa ondita de presión en la yugular. Y finalmente está el descenso Y, que es cuando está el llenado, o sea, el llenado diastólico, o sea, el llenado de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, como la sangre se va hacia el ventrículo,
nuevamente va a chupar la sangre de la aurícula, y eso hace que nuevamente haya menos presión en la aurícula, entonces va a disminuir este volumen en la yugular. No sé si hasta ahí ha quedado claro, yo lo vuelvo a repetir, no tengan en verdad roche. Espero que me confirmen, por favor. Genial, sí quedó claro, ¿cierto? Entonces, pasando a insuficiencia tricuspidea, esta es etiología funcional, generalmente es por hipertensión pulmonar, la endocarditis, secundaria a la dilatación del anillo por infarto, Marfan, artritis reumatoide. También estas pueden ser causas. Las manifestaciones clínicas nuevamente son fatiga, disnea. Ay, no, creo que no había terminado de hablar de... No, ya, otra vez, estenosis tricuspidea. No, lo que vamos a ver es un aumento de la onda, o sea, onda gigante. ¿Y por qué pasa esto? Porque como hay una estenosis en la tricuspidia, la contracción, o sea, la A significaba sístole auricular. Entonces, como está contraída la estenosis, o sea, como está contraída la válvula tricuspidia, la aurícula tiene que hacer mayor presión para pasar toda la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿cierto? Entonces, esta mayor presión que utiliza, esta mayor congestión que hay, va a aumentar el volumen que se transmite a la yugular, ¿ya? Entonces, por eso se llama onda A gigante. Y también disminución del seno Y, o sea, de este. En la ocultación vamos a ver un soplo mesodiastólico que aumenta la inspiración, que se llama el signo Rivero-Carballo, ¿ya? Un soplo mesodiastólico que aumenta la inspiración. ¿Y por qué aumenta la inspiración? ¿Alguien sabe? ¿No? Y bueno, aumenta la inspiración porque, por ejemplo, ¿qué está pasando en la inspiración? Estamos creando una presión negativa en el tórax y esto va a jalar sangre. Entonces, esto va a aumentar la cantidad de flujo de sangre que llega hacia las cavidades derechas. Exacto, muy bien. Muy bien, ellos me han respondido, pero yo que no vi. Está bien, muy bien. Es aumento del retorno venoso, muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí pasamos estenosis tricuspidia. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia tricuspidia. Ya habíamos mencionado la etiología. Las manifestaciones clínicas van a ser fatiga, disnea de esfuerzo, por ejemplo. Y acá se va a ver un aumento de la onda B y disminución del seno X. Y en la ocultación vamos a ver un soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo y aumentan la inspiración nuevamente por lo que ya mencionamos. Especialmente las que son del lado izquierdo van a tener esa peculiaridad, ¿no? Que aumentan en la inspiración por la variación de presión intratorácica. Ahora, la estenosis e insuficiencia pulmonar. La estenosis pulmonar generalmente es congénita, es la más frecuente dentro de las etiologías. Las manifestaciones clínicas van a ser, generalmente van a ser asintomáticas. Incluso si son congénitas, la mayoría va a manifestarse incluso en la década de los 20, ¿no? O sea, los 20 años, así. Se puede ver congestión derecha, angina, congestión venosa sistémica, incluso sin congestión pulmonar, ¿no? Va a haber un aumento de la onda A en el pulso yugular, y en la ocultación va a ser un R2 intenso, un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal, con un aumento en inspiración, ¿no? Nuevamente, lo mismo que ya dijimos sobre la variación de la presión intratorácica. En la insuficiencia pulmonar vamos a ver que la etiología más frecuente es la dilatación por el anillo por hipertensión pulmonar, o sea, esta puede ser secundaria a muchas de las valvulopatías que tenemos que causan hipertensión pulmonar, ¿no? También puede ser un trastorno conectivo, como por ejemplo congénitos en cuanto a el síndrome de la enfermedad de Marfan, por ejemplo. No es tan frecuente que sea insuficiencia pulmonar, pero también puede ocasionarse. Y la endocarditis. Ahora, en las manifestaciones clínicas vamos a ver que son generalmente asintomáticos, si es leve o moderado, y si es grave, si causa disnea y fatiga, ¿no? En la ocultación vamos a ver un soplo diastólico que se llama Graham-Still en el foco pulmonar, y nuevamente va a aumentar en la inspiración. Este soplo Graham-Still generalmente es decreciente, ¿no? Y diastólico. Allá. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de pasar a los síndromes pericárdicos? Que es ya lo último, lo prometo. Yo sé que es algo un poco pesado.
¿Qué dicen, chicos? ¿Seguimos o damos un descanso? Yo dependo de ustedes, ¿no? Go, go, go. No hay compasión acá. Ya. Ok, entonces, síndromes pericárdicos. Vamos a ver tres principales. Bueno, en verdad son solo tres. Si nos queremos poner exquisitos, podrían haber más, pero hay tres fundamentales, ¿no? Entonces, esto. Ya, caso 1. Paciente de 30 años con dolor que se incrementa al toser, en posición supina, y calma al inclinarse hacia adelante. Ya, esto es muy fácil. El dolor se irradia hacia el vaso izquierdo y tiene duración de 2 horas. Niega palpitaciones y ortopnea. Refiere antecedente de gripe hace 2 semanas. El examen físico, taquicárdico, taquipneo, compresión normal, afebril, no se oculta ningún soplo. Tampoco, nada se oculta. Murmullo circular pasa en ambos campos pulmonares y resto no contributorio. Empezamos. Ya, listo. Ya, lo dejamos hasta 1:20 para que todos puedan responder. Listo, entonces cerramos votaciones. Disculpen los que no han. Listo, la mayoría ha marcado pericarditis aguda. Muy bien. Y 2 marcaron neumotórax. Y bueno, qué bueno que los demás no marcaron. Porque no era posible ni TEP ni IMA. Bueno, ahora vamos a saber por qué. Bueno, el neumotórax se cancelaba porque el murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, si hubiera tenido neumotórax, habría un silencio auscultatorio en uno de los dos hemicampos. Listo, entonces conocimientos previos y definiciones. El pericardio es un saco de doble capa. Pericardio visceral es la membrana serosa y el pericardio parietal es la fibrosa. Y entre capas solo tiene que haber 15 a 50 mililitros de líquido, que es un ultrafiltrado de plasma, ¿no? Y esto le permite que roce sin problemas. Ahora, hay varias clasificaciones de la pericarditis. Hay pericarditis aguda, subaguda, crónica. La pericarditis aguda generalmente dicen que es de 6 semanas. Generalmente está asociada a un derrame seroso o sanguinolento. La pericarditis subaguda, generalmente por derrame o constrictivo. Y la pericarditis crónica, más de 6 meses, es constrictiva o adherente no constrictiva. Pero, esto es lo que dice el Harrison, para empezar. Pero hay otra definición que esta es la guía de el manejo y diagnóstico de pericarditis, y esto lo define de esta manera. Ahora, yo les recomendaría que utilicen esta definición, porque esta es la guía y se actualiza siempre. Entonces, define como aguda de 4 a 6 semanas, incesante, que dura de más de 4 a 6 semanas sin remisión, la recurrente y la crónica, ¿no? Entonces, son definiciones que en verdad tenemos que tener en cuenta para ver en qué momento de la enfermedad estamos, ¿no? O qué tipo de enfermedad es. Entonces, la pericarditis aguda es una inflamación de las capas pericárdicas y es la forma más común de enfermedades pericárdicas. Tiene causas infecciosas, no infecciosas, hipersensibilidad o autoinmunidad. La infecciosa, como somos un país en vías de desarrollo,
tenemos que pensar en la tuberculosa, de todas maneras. Generalmente esta causa es la causante de las complicaciones de la pericarditis aguda, generalmente constrictivas. En países ya un poquito más desarrollados, generalmente predomina la forma idiopática y también la viral, que está causada por Coxsackie, herpes, incluso parotiditis. La bacteriana, neumococo, Staphy, y micótica es muy rara, pero tenemos que tenerlo en cuenta también. La no infecciosa, como ya dije, la más frecuente es la idiopática. También hay insuficiencia renal en el caso de que exista uremia, las neoplasias primarias o metástasis que vienen desde la mama o el pulmón, por ejemplo. Y hipersensibilidad o autoinmunidad, nuevamente acá la fiebre reumática, puede ser incluso enfermedad del tejido conectivo, el lupus y la artritis reumatoide, también la espondilitis anquilosante. Y también se puede dar por fármacos como la hidranacilina o la isoniazida, y también por lesión cardíaca, ¿no? Un trauma, un cuchillazo en el corazón que dañe el pericardio. Y también por pericardiotomía. Y también en el caso de IMA, que tenga un síndrome de Dresdner, ¿no? O sea, cuando tenemos un IMA, posterior al IMA, tenemos dos opciones. La primera es que se da en forma aguda, o sea, de 1 a 3 días, y es de tipo fibroso. Y el síndrome de Dresdner, que es la segunda opción, que se da a 1 a 3 semanas después del infarto. Entonces, si te dan un IMA que viene hace de 2 a 3 semanas, nosotros vamos a pensar en síndrome de Dresdner, ¿no? O sea, si viene con todos los síntomas de pericarditis aguda. Acá una semiopepa, la miocardiopericarditis. Ya, la miocardiopericarditis indica una pericarditis, pero que también tiene complicación leve del miocardio. Pero esta complicación del miocardio proviene de la pericarditis, ¿ya? Entonces, generalmente es subclínico, o sea, nadie se da cuenta, y a veces es precedida por enfermedad respiratoria, como una tonsilitis o una neumonía, ¿no? Ya, la presentación de la miocardiopericarditis es paciente con dolor torácico que tiene elevadas troponina, o sea, ustedes estarían pensando en IMA, ¿no? Pero no hay disfunción nueva de función ventricular. Entonces tenemos que pensar en pericarditis aguda, ¿no? Y hay otra condición, o sea, aparte de la miocardiopericarditis, está la miocardio, o sea, cuando hay lo opuesto, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, se me fue de la lengua. Bueno, la cosa es que cuando existe una complicación miocárdica inicialmente que afecta al pericardio, esa es otra cosa. O sea, si es una disfunción ventricular nueva, que tiene elevación de troponinas, podemos sospechar que existe una lesión miocárdica con compromiso pericárdico. No sé si me deja entender, los rayé. Bueno, voy a repetir por si acaso. Ya, la miocardiopericarditis es afectación del pericardio que afecta al miocardio. Pero la viceversa, o sea, lo opuesto, es que exista una lesión miocárdica en donde ya se manifiesta una alteración en la función ventricular que además tiene troponinas elevadas y que tiene síntomas de pericarditis. Entonces, esa es lo opuesto, o sea, es una lesión miocárdica con afectación del pericardio. Listo, espero que haya quedado un poco más claro. Ya, entonces para diagnosticar pericarditis tiene que haber 2 de estos 4 criterios. ¿Ya? Entonces el dolor precordial generalmente es intenso, retroesternal, que irradia cuello, brazos y hombro izquierdo. Generalmente es izquierdo, pero también puede ser derecho. Es tipo pleurítico, o sea, va a aumentar a la inspiración y con la tos, y va a ceder cuando la persona se sienta y flexiona el torso hacia adelante, generalmente en posición maometana, y el dolor se intensifica cuando está en decúbito dorsal, o sea, cuando está echado. También existe el frote pericárdico, que es un frote como enrayadura, indica fricción entre el tejido pericárdico y visceral, que generalmente no se debería dar porque está el líquido ahí que evita eso, y generalmente es más intenso al final de la expiración con la persona sentada y flexionada hacia adelante. Sin embargo, este frote pericárdico, en el Harrison, por ejemplo, dicen que es hasta un 65% el que las personas que lo tienen, pero en otras bibliografías, con la justa llega al 30%. Entonces, no es algo no es algo que tenga que existir necesariamente como para que haya pericarditis, ¿no? También manifestaciones en el electrocardiograma y el derrame pericárdico nuevo o que haya empeorado, ¿no? Y acá esto lo podemos ver como sonidos cardíacos débiles o el signo de Ewart, que es el derrame que puede comprimir la base del pulmón izquierda.
o sea, esta compresión va a causar matidez en una zona del pulmón izquierdo, incluso va a haber mayor frémito vocal en esta zona también. Y una semiopepa es que el dolor puede no estar presente en pericarditis por tuberculosis. Eso es importante. No puede estar presente en tuberculosis porque esta se evoluciona de forma lenta, es a veces subclínica. También puede ser en neoplasias, uremia, y en caso de que sea constrictiva. Este es el caso 2. Eso también es acá de Clinicazos, se lo recomiendo. Entonces, tenemos una paciente mujer, enfermera de 43 años, que acude a emergencias presentando tos, disnea, dolor precordial, edema de miembros inferiores, antecedentes de sudores nocturnos. En general, está con frecuencia respiratoria aumentada, taquicardia, normotemperatura, regular estado general, pérdida de peso y astenia, injurización yugular y signo de Kussmaul, R1 y R2 disminuidos, abdomen borde hepático inferior 5 centímetros del borde costal, y bueno, eso no lo deberían saber, pero ya, se realiza un cateterismo cardíaco encontrando ecualización de presiones diastólicas en ambos ventrículos. Ya, entonces vamos a iniciar la rotación. Solamente con el examen clínico. No, el dolor no estaría ausente. ¿Te refieres al dolor estaría ausente en diabetes mellitus? Sí. Pensé que te referías a tuberculosis, pero sí, en diabetes mellitus también estaría un poco disminuido, igual que el lima, ¿no? En diabéticos el lima puede pasar desapercibido. Exacto, sí. Para lo que me pregunto, ¿la pericarditis infecciosa sería efusiva? Sí, es efusiva. A ver, vamos a ver si ya todos votaron. Ya, ok, vamos a finalizar entonces la votación. La mayoría marcado taponamiento cardíaco y ahorita eso es lo que vamos a ver. Antes voy a compartir los resultados. La mayoría marcado taponamiento cardíaco. Muy bien el que marcó la miocardiopatía restrictiva es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, vamos a ver a continuación de qué se trata. Antes vamos a responder una preguntita. Me preguntan, ¿la pericarditis infecciosa sería efusiva? Sí, es cierto, sería efusiva. En, en, infecciosa sería, lo más frecuente es que sea efusiva, sin embargo, no descarta que no haya infecciosa constrictiva a largo plazo, ¿no? O sea, hay que tener también eso en cuenta. Por ejemplo, una tuberculosis generalmente también puede ser constrictiva. ¿Okay? Y lo crónico sería más constrictivo, eso sí, eso es cierto. Lo constrictivo o lo subagudo está más asociada a que sea constrictivo. ¿Ok? Ok. Con eso aclaré tu duda, ¿no? Genial. Listo. Entonces, brevemente, en la radiografía lateral, ¿qué se puede ver? Se puede ver acá calcificaciones. Nosotros ya hemos aprendido que lo calcificado se va a ver un poquito más blanco en las radiografías. Entonces, esta característica es importante también para el diagnóstico que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Listo, pericarditis constrictiva. En verdad la respuesta de la pregunta anterior era la pericarditis constrictiva. Y si no me creen, pueden ir a revisar a Clinicazos, que también ahí lo explico un poquito más. Pero bueno, vamos a hablar sobre esta pericarditis. Esta puede surgir como una complicación de la pericarditis aguda, como justo es lo que estaba mencionando su compañera, que decía
que las infecciosas son más efusivas, es cierto, pero también hay infecciosas subagudas a crónicas que van a ocasionar la pericarditis constrictiva, entre estas, la desgraciada tuberculosis, es la más asociada a pericarditis constrictiva. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en que este pericardio se va a fibrosar, se va a engrosar y se va a calcificar, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Está calcificado, está comprimiendo, no está dejando que se dilate el corazón, va a ecualizar las presiones, o sea, como al momento que están todo como contraído, como todo está sujeto, no le da espacio para que se dilate, entonces las presiones en el corazón van a llegar a tal punto en el que a veces van a ser bien similares. Y eso es porque no les permite dilatarse. Entonces, eso es interesante. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver síntomas de sobrecarga de fluidos. ¿Por qué? Porque esta pericarditis, como no permite que se dilate el corazón, va a haber sangre que incluso no llegue. O sea, es como que llega y rebota porque no le permite entrar por esta constricción que tiene. Entonces, por eso vamos a tener síndrome de sobrecarga de líquidos, distensión de la vena yugular, porque como ya hemos visto, como la sangre intenta llegar a la aurícula derecha, no va a poder porque está todo comprimido, ¿no? Aumento de la presión venosa yugular, que eso se ve aquí, se ve clarito, la dilatación de la vena yugular, se ve el signo de Kussmaul, congestión hepática, hepatomegalia, flujo, todo correspondiente a síndromes de congestión derecha, ¿no? También edema periférico, ascitis, síntomas de gasto cardíaco reducido también, porque no solamente es problema izquierdo, de hecho también es izquierdo, va a haber fatiga, disnea, taquicardia, y va a haber un golpe pericárdico, o sea, va a haber un cese repentino del llenado ventricular, porque está comprimido, entonces va a querer, pero no le va a dejar extenderse. Entonces ese se llama cese repentino durante la diástole temprana, y se escucha mejor en el borde esternal izquierdo, ¿no? Ya no se puede dilatar, entonces suena. Listo. En cuanto al taponamiento cardíaco, listo. Un ratito. Ya, eso. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El taponamiento cardíaco, o sea, para hablar sobre el taponamiento cardíaco hay que hablar sobre el derrame pericárdico. El derrame pericárdico es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico entre el pericardio pretal y el visceral, ¿no? Y este puede ser agudo o crónico. Ahora, el taponamiento cardíaco puede surgir como una complicación también de pericarditis aguda, pero es más frecuente que se asocia a trauma. O sea, alguien se golpea, un choque, por ejemplo, que el paciente se golpea del tórax contra el timón, entonces eso puede ocasionar, por ejemplo, hemorragia y va a ocasionar un taponamiento cardíaco. La definición nuevamente es parecida al derrame pericárdico, a la acumulación de líquido en cantidad suficiente para ocasionar obstrucción grave de la entrada de sangre en los ventrículos. Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Las manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco van a ser la tríada de Beck, que consiste en hipotensión, sonidos cardíacos amortiguados y venas del cuello distendidas. Y ahorita estaría pensando en que es lo mismo, es bien parecido a la pericarditis constrictiva, ¿no? Pero hay ciertas diferencias. Entonces, en síntomas, también tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, el signo de Kussmaul también va a estar presente, pero el signo de Kussmaul va a estar más presente en pericarditis constrictiva, mientras que acá va a estar más presente el pulso paradójico. Entonces, el pulso paradójico es cuando disminuye la amplitud de la presión arterial en menos de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración profunda. O sea, el paciente inspira y disminuye la presión arterial en por lo menos 10 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, la presión intrapericárdica va a estar elevada y va a haber una compresión del corazón, especialmente del lado derecho, ¿no? Todo esto por el taponamiento cardíaco, por el exceso de líquido que evita que el corazón nuevamente se distienda. Y los diagnósticos diferenciales son la pericarditis constrictiva y la miocardiopericarditis restrictiva.
Y ahora me dirán, ¿cómo podemos diferenciar entre la miocardiopatía restrictiva? En verdad o sea, la miocardiopatía restrictiva se asocia más como diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva. Ambas en verdad son muy parecidas, pero en la pericarditis es problema del pericardio y la miocardiopatía es el mismo problema de las fibras cardíacas. Entonces, la única manera de saber diferenciar entre ambas es mediante imágenes. O sea, de manera clínica es bien difícil poder encontrar datos específicos para diferenciar entre ambas enfermedades, ¿no? Y finalmente, vamos a hablar un poquito del EKG. En el EKG, en la pericarditis aguda, va a haber una elevación difusa con concavidad superior del segmento ST, e incluso con TEP y cubas. Acá se puede ver más, pero tiene la concavidad hacia abajo, o sea, tiene concavidad, como una carita feliz. En cambio, en el lima, esta concavidad está hacia arriba, como una carita triste, ¿no? Pero nos enseñaron que también el gold estándar es mirar el ABR, o sea, acá, y se ve un infradesnivel en el ST, que es también un marcador gold estándar para pericarditis aguda. Y también otro gold estándar es irnos a PR en la derivada 2, o sea, acá, y que va a haber un infradesnivel. También es marcador para pericarditis, o sea, esto. Acá, no sé si lo ven, como una pancita. Ya. Y en el otro lado vamos a ver si acá podemos diferenciar que los QRS están disminuidos, no están chiquititos. En comparación con estos, obviamente están disminuidos y hay una alternancia. Hay uno grande, uno chiquito, uno grande, uno chiquito. Y así. Y esa alternancia se va a ver en un taponamiento cardíaco, porque lo que pasa es que hay tanto líquido en este espacio que va a incluso reducir los sonidos cardíacos. El R1, R2 también se van a escuchar menos en un taponamiento cardíaco. Y también en cuanto a la conducción eléctrica también se va a ver disminuida porque va a haber esta capa de líquido que está interfiriendo entre la lectura del componente eléctrico del corazón. Y en radiografías vamos a ver un corazón en botellón. Acá, ¿no? Se va a ver un corazón grande, pero esto no es una cardiomegalia, sino es un taponamiento cardíaco, ¿no? Es un corazón en botellón. Listo. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Alguna inquietud? Bueno, si nadie tiene preguntas, bueno, esta es mi bibliografía. Yo les recomiendo leer el McGee. A mí me sirvió muchísimo en Semio. Aquí lo interesante del McGee es que te da qué signos son más frecuentes, o sea, cuál es la sensibilidad y especificidad de cada signo, y eso te permite más o menos diferenciar cuál es realmente importante que nosotros identifiquemos y cuál ya no es tan importante, ¿no? Porque en Semio tenemos que aprender tantas cosas que es mejor identificar en cuáles tenemos que estar más atentos. Y bueno, esta es la guía, que generalmente ustedes no lo tienen que leer todavía, generalmente esto es para ya clínica médica. Esta es la guía para la enfermedad de pericardio. Así que esa se les recomiendo apenas empiecen clínica médica ustedes. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. En verdad, espero haberles ayudado en algo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y espero no haberlos confundido más con todas mis semiopepas. Y bueno, me acaban de hacer recordar que si es que pueden, por favor, hagan la encuesta. Nos ayuda bastante a saber en qué mejorar. Se los van a pasar por WhatsApp. Así que, por favor, llénenla. Y creo que eso sería todo. En verdad, muchas gracias por